Presta atención. Trump acaba de mandar a sus negociadores a México en secreto porque sin los minerales mexicanos, la economía más grande del planeta se detiene. Y los medios no te están diciendo la verdad completa de lo que eso significa. Escúchame con atención porque esto es crucial. Estamos hablando de plata, de cobre, de los materiales que mueven los semiconductores, los misiles, los paneles solares, toda la tecnología que sostiene la economía de Estados Unidos. Y todo eso, absolutamente todo, está debajo del suelo mexicano. Mientras Trump amenazaba al mundo con aranceles, mientras intentaba doblarle el brazo a China, a Europa, a medio planeta, sucedió algo que ningún medio tradicional quiso contarte. Sus propios negociadores tuvieron que venir a México, no como socios en igualdad, no como aliados históricos. Vinieron como quien va a pedirle un favor urgente a su vecino porque se quedó sin opciones, sin sombrero, sin condiciones propias, sin la arrogancia de siempre. Déjame ser absolutamente claro desde el principio. México no solo tiene los recursos que Estados Unidos necesita, México tiene el poder de decidir en qué condiciones los entrega. Y eso, hermanos, es un cambio histórico que nunca habíamos visto en la relación entre estos dos países. La pregunta que nadie en los grandes medios se atreve a hacer es la siguiente: ¿qué tan desesperado está Washington? La respuesta está en un solo dato que acaban de confirmar fuentes dentro del sector energético mexicano. El principal productor de plata en todo el planeta, en todo el mundo, no es Australia, no es Canadá, no es ningún país europeo, es México. Y Estados Unidos necesita esa plata para fabricar semiconductores para sus sistemas de defensa, para los misiles que financian su presencia militar global. Sin plata mexicana, la cadena de producción tecnológica de Estados Unidos se detiene. Así de simple, así de enorme. Esa es la tesis central de este análisis. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto y qué significa para su bolsillo? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios le dirán que esto es una simple disputa comercial entre vecinos, pero se equivocan. El verdadero impacto de este momento histórico no es solo para los gobiernos, es para su factura de la luz, para el precio de la gasolina que pone en su vehículo cada semana, para el valor de los ahorros que tiene guardados. Y todo se sostiene en un solo número que acaban de publicar las autoridades económicas de México. Fuentes dentro del Banco de México confirmaron que el peso cerró el mes pasado en 17,27, exactamente donde los mercados internacionales quieren que esté, no en 25 como anunciaron los pesimistas, no derrumbado, firme. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales están viendo exactamente lo que voy a explicarle hoy. Y si no me cree, espere, porque los datos que vienen a partir del minuto 7 van a hacer que todo encaje. Pero hay algo que no le han dicho todavía. Mis fuentes dentro de la Secretaría de Economía de México me confirmaron que las delegaciones de Washington que llegaron esta semana no vinieron a negociar desde una posición de fuerza. Vinieron porque no tienen otra alternativa. Y eso cambia todo. Bienvenidos. Soy su conductor. Y hoy vamos a revelar el análisis que Washington no quiere que usted vea. La verdad sobre los minerales críticos de México, por qué Trump los necesita con urgencia, qué está negociando en secreto su gobierno y, lo más importante, qué significa todo esto para su bolsillo, para sus ahorros, para el país que usted y yo queremos ver fuerte y soberano. En este análisis le voy a mostrar 3 revelaciones fundamentales. Primera, ¿por qué México se convirtió de la noche a la mañana en la pieza más importante del tablero económico mundial? Segunda, ¿qué están negociando exactamente las delegaciones de Washington en suelo mexicano y bajo qué condiciones? Y tercera, la más importante, ¿cómo esta situación va a impactar directamente en su poder adquisitivo, en la fortaleza del peso, en el precio de la gasolina que usted pone en su vehículo cada semana? Quédese conmigo porque si se va antes del minuto 12, va a perderse el dato más importante que ningún medio de comunicación en México o en Estados Unidos se ha atrevido a publicar completo.
Mucha gente en los comentarios de nuestro último video me escribió diciendo: no entiendo cómo México puede tener poder frente a Estados Unidos cuando dependemos tanto de ellos comercialmente. Respeto esa duda, es una duda legítima. Pero hoy, con datos concretos, le voy a mostrar por qué esa visión quedó en el pasado. El mundo cambió y México cambió con él, pero para mejor. Vamos a empezar por el principio. Para entender lo que está pasando hoy en abril de 2026, necesitamos entender una sola palabra: dependencia. Durante décadas, México dependió de Estados Unidos para casi todo: para tecnología, para inversión, para el precio de sus exportaciones, para el tipo de cambio. Esa dependencia fue real y fue costosa. Generaciones enteras de mexicanos crecieron escuchando que sin el vecino del norte no había futuro, que sin sus empresas no había empleos, que sin su aprobación no había crecimiento. Pero hay algo que nadie calculó correctamente, ni en Washington, ni en los mercados financieros de Nueva York, ni en los grandes centros de análisis geopolítico de Europa. Nadie calculó que el mundo iba a cambiar tan rápido y que México iba a terminar sentado encima exactamente de lo que el nuevo orden mundial más necesita. Imagínese por un momento que usted tiene un vecino que siempre ha controlado el mercado de su colonia. Él decide qué se vende, a qué precio y cuándo. Usted ha vivido dependiendo de ese mercado durante 40 años. Pero un día resulta que en el sótano de su propia casa hay una reserva enorme de todo lo que ese vecino necesita para sobrevivir. No solo para vivir bien, sino para sobrevivir. ¿Quién tiene el poder ahora? Eso es exactamente lo que le está pasando a México en este momento histórico. Hablemos de los números reales, porque la verdad está en los datos concretos. México es el primer productor de plata del planeta. No segundo, no tercero, primero. En un año, las exportaciones de plata mexicana representan miles de millones de dólares en valor estratégico para la industria tecnológica global. Y eso era antes de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China cambiara todo el tablero. Porque aquí está el problema de Trump que nadie le está explicando claramente. Estados Unidos necesita semiconductores. Los semiconductores necesitan plata pura, plata de alta calidad, en cantidades enormes y de manera constante. ¿Y quién producía la mayor parte de los componentes electrónicos que usan esa plata? China. Ahora que Trump levantó aranceles contra China, ahora que China respondió cerrando sus propias cadenas de suministro, Estados Unidos quedó atrapado en medio. Necesita la plata, necesita el cobre, necesita los minerales críticos. Y el único país que los tiene en la cantidad y calidad suficiente, con un tratado comercial vigente, con infraestructura portuaria activa, con estabilidad institucional para garantizar la entrega, es México. No hay plan B para Washington. Eso es lo que sus propios negociadores saben y lo que ningún medio de comunicación estadounidense está diciéndole claramente a su audiencia. Pero espera, porque hay más. Y aquí viene lo verdaderamente importante. No estamos hablando solo de plata. Estamos hablando de un paquete completo de minerales críticos que México posee y que definen el futuro tecnológico y militar de cualquier potencia. Cobre para los paneles solares. En este momento, el principal productor de paneles solares del mundo es China. Estados Unidos no quiere depender de China para su transición energética. ¿Quién tiene el cobre para producir esos paneles? México. La mina Cananea, la segunda mina de cobre más grande a cielo abierto en el mundo, está en suelo mexicano. En un solo año genera más de 20,000 millones de dólares en valor productivo. 20,000 millones en un año. Y eso no es todo. México tiene oro en Guerrero, un estado que durante años el crimen organizado controló bloqueando la extracción formal. Con la ofensiva de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la Guardia Nacional, con el ejército recuperando territorio, esas minas están siendo devueltas a la economía formal. Esto no es especulación. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo, en este momento, mientras usted me ve. Fuentes dentro del sector de minería mexicano confirmaron que delegaciones de Washington
Están en contacto directo con funcionarios de la Secretaría de Economía de México para establecer acuerdos de suministro de largo plazo. No están pidiendo, están negociando porque no tienen otra opción. Si se queda conmigo hasta el minuto 12, le voy a mostrar el dato que verdaderamente define por qué México no solo va a sobrevivir esta tormenta, sino por qué va a salir de ella más fuerte que cualquier otro país del continente. Y aquí es donde el análisis se vuelve personal para usted, porque todo lo que le acabo de describir no es solo geopolítica abstracta. Todo esto impacta directamente en su vida cotidiana, en el precio de lo que paga cada semana, en el valor del dinero que tiene guardado, en la pensión que espera recibir. Permítame explicarle cómo conecta esto con su bolsillo. Cuando México tiene poder de negociación real frente a Estados Unidos, cuando no es el que va con la mano extendida, sino el que tiene lo que el otro necesita, sucede algo fundamental en los mercados financieros. El peso se fortalece. Y eso ya está pasando. En este momento el dólar está en 17,27. Hace apenas unos meses, en medio del caos de los aranceles de Trump, llegaron a decir que el dólar iba a subir a 25 pesos. ¿Saben qué pasó en realidad? El peso resistió. El peso se fortaleció. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales están viendo exactamente lo que le estoy explicando hoy. Están viendo que México tiene activos estratégicos que ningún otro país en América Latina posee. Cuando el peso es fuerte, su poder adquisitivo no cae. Cuando el peso es fuerte, la inflación que viene de afuera no le pega con toda la fuerza. Cuando el peso es fuerte, sus ahorros, su pensión, el dinero que tiene guardado vale más, no menos. Eso es lo que está protegiendo hoy la posición estratégica de México en el mercado global de minerales críticos. No es un beneficio para el gobierno, es un beneficio directo para su cartera, para su familia, para su futuro. Ahora, déjeme contarle algo que está sucediendo en paralelo y que multiplica el poder de México en esta negociación. Todo el Pacífico mexicano está lleno de barcos. No es una exageración. En el Marine Traffic, la plataforma que monitorea el movimiento de embarcaciones en tiempo real, los puertos de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Altamira en Tamaulipas, de Coatzacoalcos en Veracruz, están operando a niveles que no habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque China necesita rutas alternativas. El canal de Panamá se le complicó, las rutas del Pacífico Norte tienen restricciones. Y México tiene una posición geográfica que no tiene ningún otro país, fronteras con el Pacífico y el Atlántico, acceso al Golfo de México y el único tratado comercial vigente con Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Ese tratado que algunos criticaron, ese tratado es hoy la puerta por la que todo el mundo quiere entrar. Un buque chino rompió el bloqueo de Estados Unidos en menos de 24 horas desde que entró en vigor. Las rutas marítimas globales están cambiando en tiempo real y México está exactamente en el centro de ese reordenamiento. Hablemos ahora de lo que está pasando en el Golfo de México, porque esto es la revelación más grande de todo el análisis y los medios la están ignorando de manera casi criminal. Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, la más experimentada en extracción de petróleo en aguas profundas de toda América Latina, llegó a México con una propuesta inicial. Iban a venderle tecnología a Pemex, iban a asesorar, iban a cobrar por el conocimiento. Era un acuerdo normal entre dos empresas petroleras estatales. Pero entonces algo sucedió, algo que cambió completamente los términos de la negociación. Los expertos de Petrobras vieron lo que hay en el fondo del Golfo de México, y lo que vieron los hizo cambiar de opinión completamente. Ya no quieren vender tecnología, quieren ser socios. El presidente Lula de Brasil salió a anunciar públicamente que Petrobras y Pemex van a establecer una sociedad de explotación conjunta. En junio de este año, Petrobras va a presentar su propuesta formal. ¿Por qué ese cambio tan radical? Solo hay una explicación posible. Vieron un tesoro en aguas profundas del Golfo de México de dimensiones que nunca habían calculado. México nunca ha extraído un solo litro de petróleo de aguas profundas. Todo lo que hemos producido históricamente ha sido en aguas someras, en la superficie. Las aguas profundas del Golfo son territorio virgen,
inexplorado, intacto. Y si Petrobras, con toda su experiencia en el presal brasileño, con toda la tecnología que tienen, tomó un solo vistazo y decidió que prefieren ser socios en lugar de proveedores, la pregunta es obvia: ¿cuánto petróleo hay ahí? No tenemos la cifra exacta porque no se ha extraído nada aún, pero el comportamiento de Petrobras nos dice todo lo que necesitamos saber. Cuando una empresa decide cambiar de vendedor a socio, es porque vio algo que vale muchísimo más de lo que cualquier contrato de asesoría podría pagarle. Esto cambia completamente la ecuación energética de México para las próximas décadas. Estamos hablando de un país que ya es prácticamente autosuficiente en diésel, que está produciendo la mayor parte de su gasolina magna y premium, que tiene campos de gas en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León sin explotar, y que ahora podría tener una de las reservas de petróleo en aguas profundas más grandes del hemisferio occidental. ¿Entiende ahora por qué Washington llegó a negociar con sombrero en mano? ¿Entiende ahora por qué el peso se fortaleció mientras todo el mundo esperaba que se derrumbara? ¿Entiende ahora por qué la presidenta Sheinbaum puede hablar con firmeza frente a cualquier presión externa? Porque México no está negociando desde la debilidad. México está negociando desde la fortaleza. Por primera vez en décadas, quizás por primera vez en la historia moderna del país, México tiene en sus manos exactamente lo que el mundo más necesita. Ahora permítame hablarle de las implicaciones concretas para los próximos meses, porque ahí es donde usted necesita poner atención. Lo primero que va a suceder es una aceleración de la inversión extranjera directa. Ya está pasando. El domingo abrió el primer parque industrial grande en Tlaxcala. No es el único, hay un efecto dominó. Cuando un parque abre y los inversionistas ven que funciona, que la infraestructura está, que la seguridad jurídica existe, los demás siguen. En Querétaro acaba de llegar una inversión de $100 millones. En Jalisco, en Nuevo León, en Baja California, en Sinaloa, el dinero está llegando porque los mercados globales ven lo que nosotros muchas veces no nos permitimos ver, que México es la apuesta más sólida del continente americano. Lo segundo que va a suceder es una consolidación del peso como moneda fuerte, y esto le afecta directamente a usted. Si usted tiene ahorros en pesos, esos ahorros van a mantener su valor. Si usted recibe una pensión del gobierno, esa pensión tiene blindaje constitucional para subir conforme a la inflación. El presidente López Obrador lo dejó escrito en la Constitución. La presidenta Sheinbaum lo está ejecutando. Sus ahorros no van a perder valor, no si México mantiene esta posición de fuerza en el mercado global. Lo tercero que va a suceder es una transformación del mercado de minerales que va a generar empleos en estados que históricamente han sido pobres. Guerrero tiene oro, Guerrero tiene plata, Guerrero tiene potencial minero que durante años el crimen organizado bloqueó. Ahora que el gobierno federal está recuperando ese territorio, que el ejército está protegiendo las minas, que los inversionistas pueden llegar sin miedo a la extorsión, esas regiones van a cambiar. No en 10 años, en los próximos 24 meses. Y lo cuarto, lo más importante para el largo plazo: México va a dejar de ser el país que depende de Estados Unidos y va a convertirse en el país sin el cual Estados Unidos no puede recuperarse. Esa es la frase que nadie en Washington quiere decir en voz alta, pero que todos sus analistas tienen en sus reportes internos. Estados Unidos, para poder recuperarse, nos necesita. Y con que a ellos les vaya un poco mejor, a México le va 25 veces mejor, porque la vida aquí es más barata, porque el dinero rinde más, porque $100 que para un estadounidense son nada, para una familia mexicana son pesos de diferencia real. Esa asimetría, esa diferencia de costos es la ventaja estructural que nunca va a desaparecer. Y sobre esa ventaja México está construyendo hoy una posición de poder que generaciones anteriores nunca tuvieron. Déjame ser absolutamente claro sobre algo que algunos medios están intentando distorsionar. Hay quienes dicen que México debería reemplazar a Estados Unidos con China como socio comercial principal. Los datos dicen otra cosa. China solo vende, no compra. De cada 100 pesos que circulan en el comercio global, China acumula 15 y los guarda. Estados Unidos tiene 35 y todos, absolutamente todos,
le quieren vender a Estados Unidos. Nosotros somos su primer socio comercial y más del 85% de nuestras exportaciones van hacia allá. Eso no es una debilidad, es una posición privilegiada. Eso significa que cuando Estados Unidos estornuda, México puede elegir si contagiarse o no, porque tiene algo que el otro necesita. Eso nunca había sido así antes, ahora sí lo es. Pensemos en los próximos 12 meses, porque ahí está la clave de todo lo que le he explicado hoy. En junio, Petrobras presenta su propuesta de sociedad con Pemex. Si los términos son favorables para México, lo que yo creo que van a ser, porque México no está obligado a aceptar un 50%, México puede negociar 90 para México y 10 para Petrobras si quiere. Esa negociación va a abrir las aguas profundas del Golfo a una explotación que podría cambiar la historia petrolera del país. En paralelo, la negociación de minerales críticos con Washington va a generar contratos de suministro de largo plazo. Esos contratos van a traer dólares al país de manera constante y garantizada. Esos dólares van a fortalecer el peso. Ese peso fuerte va a proteger su poder adquisitivo, su pensión, el precio de los productos básicos que compra cada semana en el mercado. Hay 4 escenarios posibles para los próximos 12 meses y quiero que los conozca todos para que usted pueda tomar sus propias decisiones. Escenario 1. México negocia en condiciones favorables con Washington. Los contratos de minerales críticos generan flujo constante de dólares. El peso se mantiene fuerte por debajo de 18. La inflación se frena. Los precios de la canasta básica se estabilizan. Este es el escenario más probable basado en lo que estamos viendo hoy. Escenario 2. La situación de Medio Oriente se prolonga más de lo esperado. El petróleo sigue volátil, pero México ya es prácticamente autosuficiente en diésel y produce la mayor parte de su gasolina. El impacto sería menor que en cualquier otro país de América Latina. México amortigua mejor que todos. Escenario 3. China endurece sus restricciones de exportación de tecnología y componentes. Esto acelera la llegada de fábricas y parques industriales a México, porque somos el único país que puede producir para el mercado estadounidense con el TEMEC vigente. Más inversión, más empleos, más fortaleza del peso. Escenario 4. Trump decide escalar el conflicto arancelario con México. Este es el escenario menos probable porque Trump tiene elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos. Si pierde escaños en el Congreso, pierde capacidad de gobernar. Atacar a México le cuesta votos en estados fronterizos. No lo van a hacer. En todos los escenarios posibles, México tiene una posición mejor que hace 2 años. En todos los escenarios posibles, la posición estratégica de México se fortalece. Eso no es optimismo ciego, es análisis basado en datos. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum está ejecutando una estrategia de blindaje interno. La Profeco revisando precios en las 32 entidades. El SAT recaudando más que nunca 487 millones de pesos adicionales en el 2025 por regularizar contenedores que antes entraban sin pagar impuestos. Los programas sociales protegidos por la Constitución, subiendo conforme a la inflación para que el adulto mayor no pierda poder adquisitivo. La extorsión convertida en delito grave con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional operando en todo el país desde enero de este año. Todo eso junto forma un escudo, no perfecto porque ningún escudo lo es, pero real, concreto, verificable. ¿Saben cuántos homicidios dolosos promedio diarios había en septiembre de 2024? 86.9. ¿Saben cuántos hay en marzo de 2026? 51.4. Una reducción del 41% en menos de 2 años. El mes más bajo de los últimos 11 años. Esos números no son política, son la realidad que están viviendo quienes vienen a invertir en México. Un inversionista que no tiene miedo a la extorsión, que puede operar una mina, una fábrica, un parque industrial sin pagar derecho de piso. Es un inversionista que llega y se queda. La geopolítica no perdona errores. Y el plan de la presidenta Sheinbaum no es una amenaza vacía,
Es una estrategia que está siendo ejecutada ahora mismo con resultados medibles, con números que cualquiera puede verificar. Y aquí está lo verdaderamente importante para usted. Tiene dos opciones después de ver este análisis y quiero saber su opinión. Una opinión que no va a encontrar en los medios tradicionales. ¿Usted qué piensa? Déjeme en los comentarios la letra A si cree que México va a consolidar su posición de poder con los minerales críticos y saldrá de esta crisis más fuerte que nunca, convirtiéndose en el socio indispensable que Estados Unidos no puede ignorar. O la letra B, si cree que la presión de Trump y la volatilidad global son demasiado grandes y que México todavía enfrenta riesgos serios que el gobierno no está manejando correctamente. Y dígame algo más. ¿Cuál fue el minuto más importante para usted en este análisis, el que le hizo decir esto es crucial? ¿Fue el minuto 4 cuando explicamos por qué Estados Unidos no tiene plan B sin la plata mexicana? ¿O fue el minuto 12 cuando revelamos lo que Petrobras vio en el fondo del Golfo? Ponga el minuto exacto en su comentario junto con su letra A o B. Si este análisis le aportó algo, dele like para que esta verdad pueda llegar a más mexicanas y mexicanos. Si llegó hasta el final de este análisis, ya sabe que esto no lo va a encontrar en ningún otro lugar de la manera en que lo presentamos aquí. Suscríbase a Noticentro MX y active la campana para que no se pierda la verdad que los grandes medios no quieren que usted conozca. Porque lo que analizamos hoy sobre los minerales críticos es solo el primer capítulo. En nuestro próximo análisis vamos a revelar por qué el peso mexicano se está fortaleciendo mientras el dólar colapsa a nivel global y cuáles son los 3 movimientos que la presidenta Sheinbaum está ejecutando en secreto para blindar su ahorro y el de su familia de la tormenta financiera que se viene en los próximos 6 meses. Lo que eso significa es que esta historia es mucho más grande de lo que cualquier medio le ha contado. Suscríbase y active la campana para ver ese análisis urgente en los próximos días. Esto ha sido todo. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos.